Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión 107 del año 29 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMESTAT, el Seminario de los Jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias Jesús Enrique Hernández Sabeta, quien compartirá con la comunidad los avances de su trabajo de investigación titulado La variación del inesperado, ¿cómo lo afrontamos? Jesús Enrique Hernández ha impartido clases de matemáticas en nivel medio superior y ecuaciones diferenciales a nivel superior durante 13 años. Actualmente estudia el doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el CIMESTAT, adscrito al área de nivel superior, dirigido por el doctor Ricardo Cantoral. Participa activamente en el programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente en matemáticas, con talleres sobre el nuevo modelo educativo para profesores de la República Mexicana. Es miembro reciente del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y participa en el equipo editorial del Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. Tiene el título de matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especializándose en la modelación de sistemas dinámicos y análisis de sistemas biológicos y sociales complejos. Ha sido ponente en diversos congresos y escuelas nacionales e internacionales como RELME en diversos países de Latinoamérica, EIME en la República Mexicana, Ideas para la Innovación Educativa en la Universidad de Calgary, Canadá, Escuela de Invierno para la Innovación Educativa en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile, congresos de la Sociedad Matemática Mexicana y recientemente en la Conferencia en la Investigación de Matemática Educativa para el grado de licenciatura en San Diego, Estados Unidos. Dejamos con ustedes al maestro en ciencias, Jesús Enrique Hernández. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación a Bauclín, muchas gracias por invitarme. Creo que es un espacio importante para nuestra comunidad y me siento muy honrado. Muchas gracias por eso. Bueno, entonces pues les voy a platicar un poco de lo que ha sido la trayectoria de mi proyecto de investigación, tal vez un poco desde el principio y en lo que voy ahorita. Voy a tratar de ejemplificar con un ejemplo, que particularmente el que tomé es el problema de los tres cuerpos que trabajó Poincaré, y voy a trabajar sobre ese para ejemplificar lo que estamos buscando, particularmente. Entonces, de lo que vamos a hablar es de un análisis histórico-epistemológico que es más grande que solamente trabajar con Poincaré, pero me voy a centrar solamente en esta plática. Y pues el título que le puse es La variación de lo inesperado, ¿cómo la afrontamos? Entonces ahí hay dos cosas importantes, que es la variación por un lado, y por el otro lado es lo inesperado. Y trataremos de ir a través de la plática pues clarificando qué se va a entender por variación y qué vamos a entender por lo inesperado, ¿no? Serían dos cosas que están ahí inmersas. Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Pues cómo lo afrontamos con prácticas, ¿no? Ahora, ¿qué prácticas? Esas son las que hay que empezar a ver. Entonces, elegí una ruta un poco distinta a las que he elegido en otras presentaciones. Quiero empezar un poco con el marco teórico, que es el que pues, hace este seminario y nos hace. Y el punto es cuál es el interés y en dónde está ubicada la investigación dentro de este marco teórico. El marco teórico pues, de la socioepistemología se preocupa por la construcción social de conocimiento.
¿no? De conocimiento matemático particularmente, pero dentro de esa nos preocupamos por el significado que está dado mediante el uso. ¿Ok? Ahora, en esta y lo que tenemos como metodología será la problematización del saber matemático. Entonces mi investigación es una problematización completa, creo, pero todavía es incompleta, pero a eso voy, a querer completarla. Y pues, ¿de qué nos preocupamos? Pues de cómo se construyen los significados mediante el uso. ¿El uso de qué? De objetos matemáticos. Recordemos que hay una transición propuesta de la socioepistemología del cambio entre objetos y prácticas, donde dejamos a los objetos, en lugar de fijarnos en cómo se transforman los objetos, nos fijamos en cómo se transforman las prácticas que nos acompañan. Entonces, es importante aquí comenzar esta problematización desde el análisis de fuentes originales para ver este tipo de cosas. Y dentro de toda la socioepistemología, este programa de investigación del pensamiento y lenguaje variacional. Este programa de investigación particularmente se preocupa por los significados sobre la variación mediante su uso. Ahora, ¿para qué particularmente? ¿Cómo utilizamos la variación para realizar predicciones? Eso es de lo que se preocupa particularmente este programa, y entonces aquí mi investigación es donde está inserta en este programa. Pues bueno, ese es el panorama general. ¿Y cuál es mi objetivo de investigación? Pues se ha transformado varias veces. Creo que es algo importante, porque es caracterizar los elementos que intervienen en la construcción social del conocimiento matemático en situaciones de movimiento en las que aparecen eventos inesperados. Entonces ahí hay otras dos cosas. Bueno, siguen los eventos inesperados ahí y viene la construcción social del conocimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de apuntar ejemplos de escenarios extraescolares que promuevan la resignificación del cambio y su variación. ¿Ok? Eso sería el fin de... Pero entonces, ¿qué es lo que entendemos por construcción social del conocimiento? Y esto lo retomo y lo voy a retomar de Reyes Gasperini en 2016. Y medio me salió, está muy complicado hacer ese diagrama, reproducirlo. Pero me salió así y luego como una mariposita. Entonces tendría que decirle, pues es que si existe la mariposa de Lorenz en el campo, está la mariposa de Dani. Entonces, pero en realidad lo que estaba... Daniela Reyes lo que hace es proponer este diagrama, este modelo de anidación, como un modelo dinámico de anidación de prácticas, en donde lo que ella ve es poner en el centro el conocimiento matemático escolar, el conocimiento matemático, perdón, no el escolar, el matemático en general, y empieza a poner este solito, pues es un modelo de anidación, el que conocemos usualmente, que solamente es un modelo anidado, pero ella pone varios modelos anidados, con el conocimiento matemático en el centro, y atravesando esas dimensiones por los principios de la socioepistemología. Entonces esos principios de la socioepistemología pues están dados por la racionalidad contextualizada, el relativismo epistemológico y la resignificación progresiva y la normatividad de la práctica social, ¿no? Y si se fijan, este círculo que está como anaranjado es la significación mediante el uso, que está abarcando los primeros 3 niveles del modelo de anidación, que son las acciones, las actividades y las prácticas socialmente compartidas, las prácticas socialmente compartidas. Y posteriormente la resignificación pone la práctica de referencia, todo esto normado por la práctica social. En nuestro caso, pues sí estamos hablando de que la práctica social ya reportada por el doctor Cantoral fue la práctica del Predichero. Entonces ahí es donde nos estamos moviendo hoy, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? Eso es importante. ¿Qué vamos a entender por cada una de estas dimensiones, ¿no? En realidad son reinterpretaciones que he hecho a partir de lo que Reyes ha escrito, pero así es como lo vamos a ir tomando a lo largo de la investigación. Entonces sería, pues la acción va a ser la acción del sujeto, que es mental o tangible, sobre el medio u objetos y las argumentaciones, sobre el medio y los objetos. Y las argumentaciones que se construyan sobre los objetos, vamos a tener en cuenta el primer principio, que es el principio de racionalidad contextualizada. ¿Cuáles son las cuando ejerce una acción mental o física sobre un objeto, qué es lo que empiezo a evocar sobre ese objeto? ¿Cuáles son las explicaciones que me están dando? ¿No?
Entonces, pero esta racionalidad pues no está solita porque está normada por otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son las racionalidades que voy dando? La actividad, como la vamos a ver, va a ser trasciende las construcciones individuales para transformarlas en el encuentro colectivo con otras formas de tratar el mismo objeto. En este sentido, de lo que estamos hablando es que la actividad está con nosotros. O sea, no la puedo hacer, está en mi racionalidad, pero esta racionalidad se va a transformar con el otro también. Entonces, en el momento de empezar a construir, ese es un momento de construir conocimiento, donde yo me pongo en los zapatos del otro y trato de escuchar y de considerar su racionalidad, y viceversa, ¿no? Y nos vamos construyendo. El momento de actividad lo vamos a tomar desde ahí, y ahí es donde se abraza el siguiente principio, que es el relativismo epistemológico, ¿no? El relativismo epistemológico en realidad habla de eso. Estamos construyendo el conocimiento en el colectivo, pero en realidad lo que interesa acá es pues, ponernos en los zapatos del otro para poder empezar a dialogar, ¿no? Entonces, esa va a ser un sentido de la actividad, ¿ok? Y prácticas socialmente compartidas, voy a leer, se hacen evidentes al adquirir la capacidad de producir intencionalidad e iteración en la actividad hasta alcanzar niveles de competencia deseados, por ejemplo, la expertez o la experiencia, citando a Cantoral, página 164. Entonces, ahí cómo vamos a tomar la práctica socialmente compartida, pues entonces si ya tenemos una acción y esa acción va a estar transformada por la actividad que se genere con otros sujetos, al iterar reiteradamente estas dos dimensiones en el modelo de anidación, vamos a tener la construcción de una práctica socialmente compartida, que esa práctica socialmente compartida tiene que ver con las formas en que estamos utilizando pues todas estas construcciones que hemos dado con nosotros, ¿no? Desde nosotros y para con nosotros. Entonces, así vamos a entender esta práctica. Y la práctica de referencia, cito a Farfán, 2012, y lo que decimos es, da legitimidad e identidad a un colectivo que construye conocimiento y que institucionaliza. Es decir, norma la forma del quehacer matemático situado en el tiempo y en el espacio geográfico. Es aquí donde la resignificación progresiva se expresa en la construcción de objetos matemáticos que no son preexistentes o preestablecidos. En otras palabras, es aquí donde la construcción de conocimiento encuentra su culminación. En realidad, toda esta frase última sí es de Reyes, aparece en Reyes en las primeras páginas. Y lo que tenemos aquí es que esta práctica de referencia es una práctica que ya está normando mi racionalidad. ¿Cómo voy a explicar este fenómeno? ¿Cómo voy a explicar lo que estoy mirando? ¿No? ¿Cuál es la racionalidad con que voy a enfrentar? Pues la racionalidad del paradigma en el que estoy viviendo, ¿no? Entonces, así es como vamos a considerar. Entonces, según lo que se ha escrito sobre este modelo de anidación, en realidad es un modelo dinámico porque las relaciones van del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro, ¿no? Dependiendo de dónde queramos comenzar a estudiar el fenómeno que estamos mirando. Entonces, esto nos va a servir como una forma de tener unos lentes hacia el fenómeno educativo que nos concierne, ¿no? En matemáticas. Y la otra es, el interés de esta investigación está en la aparición de lo inesperado. Pues, ¿qué es lo inesperado? ¿Qué es lo que vamos a considerar como inesperado? Aquí pongo en este diagrama que dice, empezando en un tiempo a mirar un fenómeno, y ese fenómeno podemos tener predicciones. Esta predicción total, a lo mejor está de más porque la predicción es total en sí, ¿no? Y en algún momento, en algún tiempo, ese fenómeno se vuelve impredecible. Es decir, aparece algo que me cambia la forma de mirarlo y decir, híjole, ¿qué está pasando? Y eso se vuelve predicción parcial o inexistente. Ahora, estos fenómenos que hemos estado aquí estudiando, donde vemos la aparición de lo inesperado, tienen que ver con los fenómenos que se presentan con dinámicas de caos. Y aquí tengo un ejemplo. De hecho, este es un ejemplo que hemos estado configurando para la investigación, ¿no? Pero en realidad, si ustedes ven un péndulo simple, el péndulo simple tiene un movimiento pues, de ir y venir y en algún momento se va a quedar parado, ¿no?
En realidad este movimiento es un movimiento periódico y lo periódico nos permite verificar en el tiempo que podemos hacer predicciones y que nuestro movimiento es acotado, ¿no? Mientras sea acotado y dejamos pasar el tiempo, entonces tenemos un movimiento periódico. Entonces hacer preguntas de predicción sobre esto pues se vuelve interesante, se transforma interesante porque pues, en realidad es un fenómeno que es predecible al 100%. Aquí tengo barras de varios tamaños, ¿no? Si voy cambiando de tamaño algo va a suceder. Voy a poner ahorita nada más por cuestiones de tiempo la barra más larga que tengo acá. La pregunta es si al colocar la barra, el movimiento que tengo de la barra superior también va a ser predecible. En realidad lo que están viendo aquí pues es una máquina caótica, ¿no? Es una máquina caótica y esta máquina caótica en realidad lo que está pasando es que no nos deja hacer predicciones sobre la posición que va a tener la barra en un tiempo determinado, ¿no? Pero pues la aparición de lo inesperado está en si nosotros vamos cambiando el tamaño de la barra poco a poco, lo inesperado va apareciendo. Al principio podemos hacer predicciones, después no. Entonces la pregunta sería ¿en qué momento aparece el inesperado? ¿No? ¿En qué momento podemos dejar de hacer predicciones o no podemos hacer predicciones? ¿No? Entonces esta es una máquina que hemos estado configurando para poder hacer acciones experimentales sobre los cuestionamientos que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces por ahí va el asunto, la inesperada. Desde el mapa de investigación, entonces lo que genera es una, pues en realidad lo que estamos hablando es la problematización que estoy proponiendo. La problematización que estoy proponiendo pues empieza con problemática y antecedentes, análisis histórico epistemológico de 3 personajes, y ahorita voy a decir por qué esos 3 personajes, Poincaré, Lorenz y May, pero solamente nos centraremos en Poincaré por hoy, y una construcción de hipótesis de investigación para hacer una propuesta del desarrollo de intención de las prácticas y llegar a una problematización, completar una problematización. Entonces todo esto configura la problematización del saber matemático que pongo en cuestión. ¿Okay? Entonces, vamos con la etapa 1. La etapa 1 en realidad es un poco de mi análisis histórico epistemológico y pues sí comienza con esas transformaciones de movimientos que son regulares o que en principio pensamos que son regulares y después se transforman a algo que es errático, que es impredecible, ¿no? Y me gusta mucho citar a Feynman porque él habla de que los planetas eran llamados errantes porque en realidad no puede haber unos planetas que eran errantes porque no podían predecir sus movimientos, pero había otros que sí. Entonces están como combinados siempre. Y entonces voy con los antecedentes. ¿Qué es lo que configura la investigación sobre la construcción social del conocimiento matemático en la aparición de lo inesperado? La configura en 3 dimensiones, hasta donde hemos estado mirando. El primero es uno que es como dio inicio la investigación, que es el contexto de la pequeña variación. El segundo son los principios de un conocimiento pertinente. Y el tercero es la matemática de la variación del cambio. Esas 3 dimensiones configuran los antecedentes para mi investigación. ¿De dónde estamos partiendo? ¿No? Pues el contexto de la pequeña variación tiene que ver con lo que estamos haciendo como grupo de investigación. En realidad estamos interesados por el contexto de cómo la pequeña variación configura formas de razonamiento, ¿no? Y pues empieza con Newton, con problematizaciones sobre Newton y Euler y con problemas de inestabilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Primero, Newton, ¿por qué empezamos por ahí? Empezamos desde la investigación doctoral del doctor Cantoral,
configurando la práctica social del predicere, y cómo Newton utiliza, la pregunta era cómo Newton utiliza las pequeñas variaciones para configurar todos sus principios matemáticos, ¿no? Entonces, el nicho de la pequeña variación está primero en Newton, desde donde lo estamos mirando. Ese Newton que utiliza las razones últimas para explicar cómo se transforman las líneas secantes a líneas tangentes, ¿no? O se transforman polígonos a curvas, polígonos que aproximan a curvas cuando el número de líneas tienden a infinito, ¿no? Y su tamaño tiende a cero. Y ese Newton que está elaborando a partir de eso leyes que le permiten explicar el cambio que en ese momento le preocupaba, ¿no? Partimos de que Newton estaba interesado en la mecánica celeste también, ¿no? Y configura la ley de la gravitación universal para el caso en que dos planetas interaccionando gravitacionalmente pues están transformándose, están afectándose uno y otro. Pero aquí empiezan los problemas de inestabilidad, y los problemas de inestabilidad están dados. El ejemplo que utilizamos es el problema de los tres cuerpos de Euler. Entonces lo que hicimos en ese momento fue utilizar a Euler resolviendo el problema de tres cuerpos que interactúan gravitacionalmente y cuáles son las formas que utiliza para resolver ese problema. Un problema que en ese momento preocupaba a la comunidad porque interesaba cómo se movía la Luna para la navegación, pero la Luna era afectada no solamente por la Tierra, sino por el Sol y los otros planetas. Entonces, en realidad el problema es más grande. El problema es n planetas interactuando gravitacionalmente. Dime la posición y la velocidad de cada uno de ellos, ¿no? Y pues el problema para dos cuerpos lo resolvió Newton, y tenemos la ley de la gravitación universal de Newton. Pero el problema para tres cuerpos se quedó pendiente, y lo primero que hizo Euler fue utilizar la pequeña variación para poder resolverlo. Primero lo que hizo, lo resolvió para el sistema unidimensional, ni siquiera lo resolvió en el espacio, fue unidimensional cuando lo resolvió, y lo que sacó de ahí es que la masa de uno de los planetas debe ser infinitamente pequeña para poder decir algo. Entonces lo que decía era aproximar ese problema un poco al problema que tenía Newton con los dos cuerpos, ¿no? Y entonces podía, de hecho las ecuaciones de Euler parten de las ecuaciones de Newton y de las ecuaciones de Kepler a su vez, ¿no? Pero pues eso es lo que de ahí partimos. Entonces el chiste es cómo utilizamos la pequeña variación para resolver problemas que en principio pues tienen conflicto con la inestabilidad, ¿no? Con la inestabilidad. Y de ahí empezamos a configurar dos constructos que ya estaban en la teoría, pero que necesitaban profundización, que es los niveles de constantificación y la búsqueda del carácter estable del cambio, que para mi investigación pues sí son piezas fundamentales, ¿no? Luego, la otra dimensión son los principios de un conocimiento pertinente. Los principios de un conocimiento pertinente parten de las matemáticas de los fenómenos no lineales y las ciencias de la complejidad. De ahí es donde estamos tomando estas apariciones de lo inesperado a partir de las matemáticas con fenómenos no lineales. Para que aparezcan esos fenómenos inesperados, como lo estoy platicando acá, debe cumplir algo muy particular, que es un fenómeno no lineal. Esos fenómenos encontramos muchas inestabilidades. Entonces, pues, ¿qué es lo que tomo de acá? Hay tres referencias importantes, que es Edgar Morin, primero, donde Edgar Morin habla de los principios de un conocimiento pertinente, y lo habla en su documento de la UNESCO en 1999, donde plantea siete pilares básicos para la educación de los ciudadanos del siglo XXI. Él lo plantea así. Entonces lo que está pasando es que uno de esos pilares es enfrentar al ser humano con la incertidumbre. Entonces, si queremos formar, lo que dice Morin es,
Si queremos formar ciudadanos para el siglo XXI, entonces una de las cosas que debemos hacer es que trabajen más con la incertidumbre. No están acostumbrados a trabajar con la incertidumbre, con cosas que de pronto parecieran que están controladas y no lo están, ¿no? Después Andy Hufford, en este manual de Springer sobre las teorías de la matemática educativa, plantea una forma de trabajar con la matemática que es desde la teoría de la complejidad, y lo que plantea, y de ahí viene esto de lo inesperado, porque en realidad esto inesperado él plantea una tabla que a su vez cita a otro complejólogo por ahí, pero él habla de cuáles son las sorpresas que debemos esperar para los fenómenos que vamos a analizar en el siglo XXI. Y esas sorpresas son pues, que no podemos predecirlos, ¿no? No podemos predecirlos, pero entonces no podemos predecirlos con las herramientas que tenemos hasta el momento. ¿Cuáles son las herramientas que se van a construir para poder lidiar con estas sorpresas, con estas cosas inesperadas? Entonces ahí es donde está esta parte de... Bueno, y luego retomo a Guis, matemático, que alguna vez en su conferencia en 2015 en el ICME, no sé, creo que era el ICME 15, no recuerdo bien, pero ahí habla en la conferencia inaugural sobre por qué enseñar teoría del caos a los profesores de matemáticas y a los matemáticos, ¿no? Profesores de matemáticas y matemáticos. Entonces él habla que debe estar mejor controlada la forma de transmitir las ideas sobre el caos a los estudiantes de matemáticas y a los estudiantes para profesores de matemáticas, porque es una teoría que ha estado como en boga y ha sido como muy divulgada, pero lo que él dice es que ha sido divulgada mal. Entonces hay que formar a las personas que están haciendo esa divulgación, que en principio son los profesores y los matemáticos mismos, para poder, hay que buscar formas de formar con ellos. Luego las otras son, Mandelbrot y Frey, Mandelbrot padre de los fractales, entonces el caos siempre estaba relacionado con los fractales, y hacen sus propuestas de cómo llegar al aula de estudiantes de bachillerato para poder, que interactúen con los fractales, que interactúen con fractales y con sistemas dinámicos que generan fractales. Y por otro lado, está también dentro de esta dimensión, están los trabajos de Nemirovsky, Iglash y López Flores y Carrillo, que son de corte, este último es de corte socioepistemológico, donde hace una problematización de la predicción desde Newton hasta Mandelbrot, y al final concluye que los fractales son una forma de hacer predicciones. Entonces, eso lo concluye, ¿no? Pero Nemirovsky y Iglash hacen aportaciones interesantes, porque Nemirovsky lo hace también trabajando con estudiantes de bachillerato, pero trabaja con máquinas caóticas también, y lo hace desde el marco de la intuición de Feischmann. Y Iglash lo hace desde la etnomatemática. Ve algunas comunidades africanas, en las comunidades africanas ve cómo utilizan los fractales y cómo están dando con esa mirada del matemático occidental, va y ve que están haciendo fractales. Entonces, pues eso es lo que ve, pero que son investigaciones que ya están reportadas y que conforman toda esta dimensión del principio de un conocimiento pertinente. Luego, la tercera es la matemática del cambio y la variación, y aquí pues entran todos los trabajos de matemática educativa, o de enseñanza de las matemáticas, o didáctica de las matemáticas, que han estado en cuestión desde, la socioepistemología entró 10 años antes, pero desde los estándares del 2000 se vino un auge del National Council of Teachers of Mathematics, se vino un auge sobre el estudio de la variación y el cambio, y particularmente centrados en esta área del nivel superior al aprendizaje del cálculo, ¿no? Y del análisis. Y pues aquí tengo pues varias, tenemos los artículos que están pues, generales, el National Council of Teachers, Carrión Miranda de aquí del departamento, Moreno del departamento, de Vitol, he estado trabajando bastante sobre eso y sobre la incorporación del cálculo, el aprendizaje corpóreo del cálculo, Carlson, Jacob sobre la covariación, y Johnson y McClintock en Estados Unidos, trabajando también, Mario cita mucho eso sobre el llenado de recipientes, ella lo trabaja,
pero también trabaja, la conocí en Estados Unidos, es muy interesante su trabajo, porque ella trabaja ya con manipulables virtuales. Entonces, cómo los manipulables virtuales ayudan al desarrollo del pensamiento variacional en estudiantes de cálculo y nivel high school, bachillerato también. Entonces tienen un sistema cañón donde hay muchos problemas y es gratuito y podemos entrar. Está padre. Y los otros son los problemas de corte socioepistemológico. O sea, el corte socioepistemológico empieza con los tres problemas fundamentales, que son los de Cantoral, Cordero y Farfán, y de ahí empieza a crecer las líneas de investigación en socioepistemología, pero todos los tres orientados a problemas que particularmente están en el cálculo. Y pues después empieza a evolucionar esos problemas en el programa de pensamiento y lenguaje variacional, con problemas de las estrategias variacionales o prácticas variacionales de Salina, Cabrera, Caballero, ¿no? Y de cómo se van reportando la comparación, la seriación, la estimación. Y después actualmente pues los trabajos de Moreno, Durazo, de Caballero otra vez, de Fallas, y pues los míos que estamos configurando trabajos como la pequeña variación, es una evolución, y eso es lo que está sustentando esa tercera dimensión. Entonces esas tres dimensiones atravesadas están configurando mi trabajo como antecedentes. Bueno, y dos constructos que sí debo hablar fundamentalmente es qué entendemos por el carácter estable del cambio, y más allá del carácter estable del cambio, por la búsqueda del carácter estable del cambio y los niveles de constantificación. Entonces, la búsqueda del carácter estable del cambio empieza, y cito a Cantoral en el último libro, es donde aparece esta configuración de qué es el carácter estable del cambio. El carácter estable del cambio cita a Newton, y leo, dice: la búsqueda del carácter estable del cambio está relacionado con una forma de razonamiento propio de las situaciones en las que el cambio es producto de pequeñas variaciones en fenómenos inmersos en el determinismo newtoniano, y que lleva a la creación de reglas o leyes que hacen que el cambio sea predecible para todo tiempo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el carácter estable del cambio es lo que nos permite hacer predicciones. Si encontramos ese carácter de estabilidad, entonces vamos a tener la predicción, ¿no? Pero el chiste entonces está en buscarlo. Ajá. Y pues esto está normado, esta búsqueda está normada por la práctica social de la predicción, el predichero. Entonces, en ese sentido nos vamos a orientar. Entonces, cómo las pequeñas variaciones configuran algo que nos permite predecir, configuran las leyes, configuran una ecuación, configuran algo inmerso en el determinismo. Luego, los niveles de constantificación, están dos niveles reportados, esos dos niveles están en la tesis de Cantoral en 1990, y en realidad aquí están muy resumidos, pero el primer nivel tiene que ver con el que cambia, es decir, cuáles son las selecciones o cómo las personas o los investigadores o los matemáticos seleccionan las variables que van a estudiar, ¿no? Que van a estudiar. Entonces, pues si pensamos en el llenado de recipientes, ¿qué voy a estudiar? El volumen, la altura, la velocidad con que cae el agua, no sé. Entonces selecciono unas variables y las estudio. Ahí viene un primer orden de constantificación para estudiar fenómenos. Y el segundo orden de constantificación pregunta, pues, responde las preguntas de cómo cambia y cómo justificó el cambio. En realidad aquí, si nos pensamos y vemos el orden de constantificación, su idea fundamental está en lo que entendemos por variación, que en principio es la diferencia fundamental que desarrollándola, o sea, de un momento y otro, f de t1 menos f de t0, que es la diferencia fundamental, y esa desarrollándola como serie de Taylor, pues tienes muchos órdenes de variación, tienes órdenes de la variable, de la derivada de la variable, de la derivada de la derivada de la variable, tienes muchos órdenes, y esos órdenes están, el problema es elegir cuál de esos órdenes te sirven para poder hacer aproximaciones sobre el fenómeno de manera local, ¿no? Tiene que ver con eso. En realidad lo que estamos viendo es que esa constantificación va más allá de esa diferencia fundamental, ¿no? En realidad es como vamos a entender la variación, ¿no? Y bueno, después los órdenes de variación los reportan Cantoral, Moreno, Durazo y Caballero Pérez en el artículo de 2018 de ZM, los reportan,
como el trabajo que hizo Landau con la obra. En realidad lo que está haciendo Landau es agarrar una función. Si tengo una función cúbica, x cúbica más 2x más 1, lo que hace Landau es decir, es que esa función es de orden x cúbica, pero que sea de orden de x cúbica, eso quiere decir que esa función va a ser menor a todas las funciones x cúbicas multiplicadas por una constante. Entonces lo que estamos viendo es que la selección de órdenes de variación, tienes todos los órdenes de variación y tienes un máximo de variación, de orden de variación, ¿no? Entonces eso lo reportan ahí y así es como se está vinculando esa variación. Luego, entonces, en conjunto estos dos niveles promueven la elaboración de predicciones sobre los estados de un fenómeno estudiado. ¿Ok? Entonces esos dos niveles nos van a permitir empezar a dar descripciones, explicaciones y luego predicciones sobre el fenómeno. Entonces en esta etapa pues tenemos una pregunta de investigación, un objetivo, ¿no? El primer objetivo es elaborar un análisis epistemológico sobre la génesis histórica del caos determinista, que haga evidente las prácticas que intervienen en el desarrollo conceptual de las ideas que acompañan a los objetos matemáticos relacionados con dicho constructo. Las preguntas que estamos haciendo ahí es, ¿cuáles son los episodios fundamentales que dan origen al caos determinista? Y esto se divide en dos partes. Una vez que tenemos esos episodios fundamentales, ¿qué es lo que vamos a ver de esos episodios? Las preguntas que nos hacemos ahí es una, ¿cómo se expresa en la búsqueda del carácter estable del cambio y los niveles de cuantificación en los episodios estudiados? Eso por un lado. Y la otra es, ¿cuáles son los objetos, las otras que son dos, cuáles son los objetos matemáticos trascendentales en la génesis histórica del caos determinista y cuáles son las prácticas que los acompañan? Entonces tendríamos esas dos formas de entrarle al problema. Entonces, la primera pregunta, pues, es lo que hicimos para resolverla, es empezar a buscar cómo evolucionaba el caos determinista en los libros de textos, como The First Course in Chaotic Dynamical Systems, de Devaney, que es hasta hace poco, pues es una autoridad en sistemas dinámicos y tiene bastantes trabajos. Y otro como Chaos and Fractals de Peyton, Jurgens y Chopin, que es un libro como muy conocido. Entonces, ¿cómo tratan el caos esos dos libros? ¿Qué es lo que ven del caos? Y complementado con estos que son cronistas del caos, James Gleick, que es un libro citadísimo en todos los papers, muchos papers que hay de caos, de los primeros, empieza a citarse a Gleick, y Ian Stewart, que son cronistas ambos de la teoría del caos. Entonces, lo que hacen estas personas es, pues, darte un recuento histórico, ¿no? Y en los libros lo que hacen es, pues, analizar todos los objetos que están detrás de ese recuento histórico. Entonces, ¿qué vimos ahí? Lo que vimos es que hay constructos y objetos matemáticos muy delimitados que son los más tratados en todos como un patrón. Ese patrón tiene que ver con la configuración de lo que se conoce como caos, ¿no? Tiene que ver con la sensibilidad a condiciones iniciales. Si yo empiezo de dos posiciones muy cercanas, entonces eso va a tener comportamientos divergentes a largo tiempo. Ese es el efecto mariposa. Tiene que ver con la densidad de las soluciones, algo que está ahí como entrelazado, donde van a haber muchas soluciones en un espacio muy restringido, la variación acotada, está muy acotado eso. Y pues esos constructos los tratan con ejemplos. Y entonces los ejemplos fueron los que nosotros tomamos. Los ejemplos que están en todos los libros, que en realidad son ejemplos que tienen que ver con el crecimiento poblacional de la ecuación logística, o la predicción climática, el sistema de ecuaciones diferenciales que da la predicción climática, o la sensibilidad, o el origen de la sensibilidad a condiciones iniciales, ¿no? ¿Y de dónde viene todo eso? O el problema de los tres cuerpos, por ejemplo. Pero el problema de los tres cuerpos no cualquiera, el trabajado por Poincaré. Entonces ahí fue como empezamos a configurar qué es lo que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, lo que configuramos es, pues sí, eran los objetos matemáticos, pero ¿quiénes fueron los que estaban trabajando con esos objetos matemáticos? Pues vimos que Edward Lorenz
empezó a trabajar con la predicción climática, es de corte meteorólogo. En realidad aquí está atravesado por algo muy interesante, porque la teoría del caos no se ha conformado solamente por matemáticos, se ha conformado por matemáticos y personas fuera de las matemáticas que aportan a, ¿no? Este señor meteorólogo, o matemáticos interesados en problemas fuera de las matemáticas, como la ecología de poblaciones, y eso lo hace Robert May, ¿no? Pero ambos son ejemplos fundamentales de la teoría del caos. ¿Y de dónde vienen estos ejemplos fundamentales? ¿De dónde se están alimentando? De uno del que reportan que es como de los problemas fundamentales de la teoría, que es el problema resuelto, que resolvió Poincaré sobre los tres cuerpos, sobre la interacción gravitatoria entre tres cuerpos. Y todo esto permeado por lo primero que dijimos sobre la pequeña, cómo nosotros empezamos a iniciar con la pequeña variación. Entonces aquí, lo que estoy viendo en este diagrama es que en realidad Poincaré es un punto de inflexión, aunque no parece aquí en esta gráfica. Así, ¿no? Es un punto de inflexión. ¿De qué? De la historia del determinismo. Poincaré es un punto de inflexión en la historia del determinismo. ¿Por qué? Entonces tenemos a Newton y tenemos a Euler, que son personajes que analizamos en la búsqueda de cómo utilizaban las pequeñas variaciones, y su contexto de racionalidad es determinística. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando leyes, estaban buscando estabilidad para poder hacer predicciones. Todo esto normado, aquí le puse por el demonio de Laplace, que el demonio de Laplace en su momento decía que podríamos predecir el movimiento, la posición y la velocidad de todas las partículas del universo si conocemos sus ecuaciones de cada una de las partículas. Pero era un demonio, porque en realidad no hay ser humano, ni interestelar, ni nada, ni computador, ni con nada que nos pueda dar los cálculos necesarios para pues calcular todas las soluciones de todas esas ecuaciones. Pero él decía que se podía. Ese es el determinismo laplaciano. Y esta parte de la historia está normada por eso. De hecho, Poincaré está normado por eso. Pero el trabajo de Poincaré es interesante por eso, porque empieza a trabajar con el problema de los tres cuerpos, con esta racionalidad, con la racionalidad determinista. Entonces empieza a decir que el problema es estable, ¿no? Empieza a decir, esto va a ser estable, entonces va a ser predecible. Entonces voy a poder predecir el movimiento de n cuerpos interaccionando gravitacionalmente, dando las ecuaciones. Entonces eso era lo que tenía Poincaré. Y en realidad aquí empieza su encuentro con lo inesperado, porque se encuentra con que eso que él pensaba en realidad no era posible. Y pues después de este encuentro de Poincaré, donde encuentran nuevos comportamientos que no estaban reportados matemáticamente, estaban vislumbrados en ese momento, pero no estaban reportados como tal, empieza toda una corriente hacia la evolución de cómo estudiar ese tipo de comportamientos. Entonces lo que estamos hablando es que después, un antes y un después de Poincaré, donde el contexto de la racionalidad de los que están después están en una nueva faceta del determinismo. Es decir, sí puedo dar las ecuaciones, pero esas ecuaciones lo que me están generando son procesos aleatorios. Eso hace un clic en la forma de pensar, en la forma de tratar los fenómenos, ¿no? Entonces, pero aún así, digo que es una nueva faceta del determinismo? ¿Por qué? Porque todavía estaban buscando y pensando en el carácter estable del cambio. Decían, ya sé que aún dadas las ecuaciones, esto se comporta de forma aleatoria. Entonces, ¿cómo estudio eso para acercarme lo más posible a la certeza? A poder decir algo. Entonces, esto está permeado por el carácter estable del cambio, toda esa trayectoria. Son años de diferencia. Pero entonces están permeados por una práctica que es la búsqueda del carácter estable del cambio, ¿no? Están permeados. Y el día de hoy pues,
les voy a platicar un poco de lo que vimos con Poincaré, porque lo que vimos con Poincaré, en realidad hicimos el análisis de estos personajes con sus diferentes perspectivas. Pero Poincaré me parece que es importante porque está en el punto de inflexión de esto, y lo que hicimos con Poincaré lo hicimos también con Edward Lorenz y con Robert May, y también con Leonard Euler, y con un problema de trabajo de Isaac Newton. Entonces, pongo el contexto, voy a centrarme en Poincaré. ¿Qué estaba haciendo Poincaré en ese momento cuando empezó a resolver el problema de los tres cuerpos? En realidad lo resolvió por ganarse unos quintos. ¿No es cierto? Era un problema que estaba circulando desde Newton, porque Newton planteó la generalización para el problema de los tres cuerpos, pero nadie podía entrarle hasta que Euler propuso las primeras soluciones, pero solamente para un caso muy particular, que es el de la línea recta, tres cuerpos en una línea recta moviéndose. Entonces, pero todavía estaba pendiente el problema, muchos le entraban, y por eso el rey Oscar II de Suecia y Noruega planteó su concurso sobre a ver quién puede resolver este problema. El problema no de los tres cuerpos, él lo planteó para n cuerpos, quería resolverlo para n cuerpos. Y pues sus jueces eran el matemático Mita Clefa, Hermite y Weierstrass. Weierstrass particularmente, Weierstrass fue en algún momento maestro de Poincaré, y sí intervino un poco en las ideas que tenía Poincaré. Y Mita Clefa es también su profesor, y de hecho Mita Clefa es el que lo invita a resolver ese problema, porque Poincaré ya tenía un constructo sobre las ecuaciones diferenciales que podía dar solución, o que se aproximaba a las soluciones del problema. Entonces lo invitan a participar, pero ellos fueron los tres que lo dictaminaron al final de cuentas. Pero el premio era por el cumpleaños del rey Oscar, era su cumpleaños, no me acuerdo qué cumpleaños, pero era su cumpleaños. En realidad, pues ahí está. Entonces estos eran los personajes que estaban detrás de Poincaré y que intervinieron en lo que tiendo a llamar, y se tiende a llamar en la literatura, el error de Poincaré. Eso es lo importante. No nos interesa cualquier evento en la vida de Poincaré, nos interesa el error que se comete al trabajar con el problema de los tres cuerpos. Porque, como hipótesis, tenemos que, pues ese se debe a la racionalidad con que estaba mirando el problema. ¿No? Entonces, el de los tres cuerpos, entonces, y aquí voy, primer nivel de constantificación. ¿Qué es lo que hace Poincaré primero? Pues lo que hace Poincaré es, para tratar este problema, seleccionar las variables con las que va a trabajar. Entonces, ¿qué selecciona? Las variables con las que trabaja, en realidad es primero, ¿qué forma del problema va a tratar? Si estamos trabajando con tres cuerpos, no voy a tratar cualquiera. Si están actuando gravitacionalmente, empieza acá. Voy a poner dos cuerpos que van a estar a la misma distancia y van a marcar casi una circunferencia. Pues una circunferencia. Esos dos cuerpos siempre van a estar rotando en la circunferencia. Y el tercer cuerpo, lo que va a hacer es empezar a atravesarla. Y empieza. Va a pasar por el medio de ellos. Él estaba pensando en un sistema Sol-Tierra-Luna. Sol-Tierra-Luna. ¿Cómo explicar los movimientos de Sol-Tierra-Luna interactuando gravitacionalmente? Entonces, si se fijan aquí los dos planetas, estos dos planetas estaban dando vueltas, entre ellos siempre a la misma distancia uno del otro, y el tercer planeta está marcando una onda sinusoidal, una onda aproximadamente, una onda periódica, lo voy a llamar así. Entonces lo que va es que en el tiempo, si hacemos fotografías en el tiempo, lo que está pasando es que los planetas siguen su trayectoria, estos dos planetas, de hecho es el problema que resuelve Poincaré, se llama de los dos centros fijos, porque esos dos planetas siempre están a la misma distancia, esos son los centros fijos. Y el tercero es el que le interesa. El tercero es ver cómo va moviéndose. Esta es una gráfica, es una simulación computacional sacada de Wolfram Alpha, de ese software. Está padre, cobra un poquito, pero bueno. Lo que hace aquí es que pues, son varias condiciones iniciales las que están interactuando aquí. Empiezan como muy cercanas y en algún momento empiezan a separarse.
Entonces lo que le interesa como solución es ver cómo es la trayectoria del tercer planeta. Los otros dos siempre se van a mover igual, ¿no? Y eso lo dice, lo reporta aquí, en los nuevos métodos de la mecánica celeste, ¿no? Entonces esto es en realidad el primer nivel de constantificación de Euler, ¿no? Está seleccionando cómo va a ver el problema. Entonces, ¿cómo vio el problema? Pero el problema pues lo vio en el plano, primero. Entonces empezó a ver el problema que tenía muchos grados de libertad. De hecho empezó con 18 grados de libertad y después lo redujo a 6 grados de libertad. ¿A qué me refiero con grados de libertad? Eso quiere decir que tengo 3 planetas, cada uno con 2 coordenadas, entonces lo pone en el plano. Entonces tienes los 6 grados de libertad, 2, 4, 6. Y lo que hace, esa es otra parte de la constantificación de Euler. Y lo que hace es, dice, bueno, voy a trabajar ahí y lo único que voy a hacer es empezar a rotar el plano. Entonces, fíjense, está en el plano sí, ¿cómo era? Rho et si. Entonces lo que hace con el plano es primero rotarlo con respecto a este eje, y entonces tienes la rotación de eso, te da la rotación de los 2 planetas. Y luego lo rotas respecto al otro eje, y entonces tienes el tercer planeta. Entonces si Poincaré lo estaba pensando así, rotándolo así y rotándolo así. Y eso si ves fotografías en el tiempo se ve como la fotografía anterior, ¿no? Como la imagen anterior. Pero en realidad eso es lo que estaba viendo Poincaré. Y ahora, aquí hay algo importante que nos sirve a nosotros en esta constantificación. En esta constantificación lo importante fue que utilizó una variación en los parámetros en las masas de los planetas que estaban como centros fijos. En este planetoide no, este planetoide es nuestra luna, pero estos centros fijos lo que podía hacer era cambiar su tamaño con este parámetro mu. En realidad aquí lo ve como distancia, pero si se fijan, o sea, podemos, si crecemos se complementan uno con otro, si crecemos el tamaño de esa masa, pues no va a llegar a intersectarse con la otra, ¿no? Sino nada más como a tocarse en algún momento, porque una tiene masa mu y la otra va a tener uno menos mu. Entonces siempre que movamos mu, lo que va a hacer es cambiar la naturaleza del problema. Al cambiar la naturaleza de ese problema, lo que está haciendo es verificar diferentes escenarios del mismo problema. Entonces en realidad tiene una familia de problemas, ¿no? Entonces esa familia de problemas es algo que empieza a trascender no solamente en Poincaré. De hecho eso, sí es en Poincaré, pero en realidad esta mu viene de una herencia euleriana, porque esa mu Euler la toma fija y dice que es la masa de un planeta infinitamente pequeño. Él la toma variable, pero es la masa de 2 planetas y son pequeños. Entonces se empieza a cuestionar primero cómo será el movimiento del tercer planeta si mis 2 planetas son infinitamente pequeños. Empieza como un poco distinto, pero es una herencia que trae de hoy. En ese momento está hablando de vamos a hacerlo infinitamente pequeños, pero estos 2, bueno, uno de los 2 hace muy infinitamente pequeño y entonces uno se hace pequeño y el otro como que crece, como, bueno, en masa, y entonces hace una variación de muchos problemas, está trabajando con muchos problemas, y eso permea en cómo se atacan los problemas hoy en día en la teoría del caos, porque empiezan a ver no solamente uno, sino empiezan a ver una familia de problemas, ¿no? Entonces esto pues se llama el cambio de la naturaleza del problema. Bueno, le llamamos el cambio de la naturaleza del problema. De aquí viene lo importante, o sea, Poincaré cuando entrega su memoria sobre el problema de los 3 cuerpos, todos en ese momento dijeron, pues ya lo resolvió, entrega la memoria, y la memoria ganadora se va a llevar en ese momento eran coronas, pues son coronas, todavía son coronas, ¿no? En Noruega y Suecia todavía se utilizan coronas, se iba a llevar del orden de 2.400 coronas, más o menos, con los euros no tienen tanta diferencia, pero no sé, en ese momento eran más todavía. Pero, de hecho, por varios frentes se dan cuenta de que existe un error, pero él mismo se da cuenta que existe un error.
ya habían hecho un dictamen. Varias personas habían hecho un dictamen de que era correcto lo que estaba haciendo Poincaré, pero él se da cuenta que no, y manda esta carta la traduje de Barrow y Green, que es algo que lo que nos apoyamos bastante para entender los originales de Poincaré. Barrow Green, es una persona. Barrow Green hace un análisis de todo este episodio del problema de los tres cuerpos, y esta carta es la que le escribe a Mittag Leffler, que era su amigo particularmente, y dice: no es cierto que las superficies sintóticas son cerradas. En realidad él pensaba en algo que estaba cerrado, pero cuando escribe esta carta se da cuenta de que esas trayectorias que estaban cerradas no eran cerradas. Estaba buscando algo que se cerraba, y luego decía: conforme su distancia se vuelve infinitamente pequeña, de orden mayor que U a la P, por lo tanto mayor que de orden P, ¿no? Eso tiene que ver con los órdenes de Landau. Pero en realidad lo cierto es que en ambos lados de la superficie se intersectan un número infinito de trayectorias asintóticas. Él pensaba que solamente era una, que era cerrada, y después se da cuenta que eran muchas. ¿En qué estoy? Ahorita les voy a decir qué estoy pensando con esto. Entonces, se da cuenta, y por otro lado, Weierstrass también se daba cuenta de ese tipo de situaciones. Total, pero se dieron cuenta tarde. Total de que sale publicado un documento con el error, y después retiran el tiraje y publican uno nuevo con la corrección. Pero ese error todavía está por ahí circulando. Si lo buscas bien, está por ahí los papeles con el error de Poincaré. Y de hecho, sí, el error hizo la memoria todavía más larga. En realidad la sección que tenía que desarrollar era muy larga. Entonces, ¿en qué estaba pensando Poincaré? Poincaré estaba pensando, y el objeto matemático que está detrás de todo esto es lo que se conoce como el teorema de recurrencia de Poincaré. El teorema de recurrencia de Poincaré, lo que dice en versión así mía, es que si tú das una condición inicial, o sea, imagínense lo que vimos hace un momento, que eran los cuerpos así, y el tercer planeta dando saltos de arriba a abajo. Ciérrenlo. Si lo cierran, entonces tenemos un toro, una superficie toroidal, ¿no? Entonces, las trayectorias van en el toro. Entonces decía Poincaré: bueno, si vemos que esto va en el toro, y entonces si tenemos una onda periódica, entonces va a regresar al mismo punto, muy cercana del punto donde empezó, ¿no? Va a regresar, porque si es periódica, pues a lo mejor varía un poquito, pero muy cercano, pues no importa, ¿no? Entonces lo que él suponía despreciaba la distancia entre una trayectoria y otra, decía: pues son cerradas, y los demás se va a comportar siempre más o menos va a estar acotado, y va a ser siempre en círculos, pero no va a variar, ¿no? No va a variar mucho en ese sentido. Es lo que decía Poincaré, pero se da cuenta que no, que en realidad esas trayectorias que iban y venían no eran tan bonitas como él, tan suaves como él estipulaba. En realidad lo que pasaba es que venían esas trayectorias y había intersecciones entre una y otra sobre la misma trayectoria. Entonces de lo que estaba hablando era de trayectorias, pues, que parecen como hipérbolas, como ¿cómo se llaman? Trayectorias hiperbólicas, pero él le llamaba puntos homoclínicos. De ahí vienen los puntos homoclínicos. En ecuaciones diferenciales estudian un tipo de punto que son los puntos homoclínicos, un punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio particularmente es donde se intersectan dos trayectorias de las soluciones del problema. Entonces, el teorema de Poincaré, en realidad, en grandes rasgos, eso era lo que decía, ¿no? El mapa de retorno, que una trayectoria que sale, y lo que propuso es: tienen el toro, la agarras, lo cortas y pones ahí una hojita. Entonces, das una condición inicial, sale la trayectoria, va a regresar. Entonces, si tú sacas la hoja, lo que vas a ver es un punto si tienes una trayectoria cerrada. Pero si no tienes una trayectoria cerrada, entonces ¿qué vas a ver? Pues a lo mejor varios puntos, ¿no?
varios puntos y son trayectorias de orden 2, si regresa 2 veces, ¿no? 2 puntos, 3 puntos, si regresa 3 veces, pero siempre los mismos puntos, ¿no? Entonces lo que decía en el teorema de recurrencia es, si una curva invariante C es cuasi cerrada, y decía cuasi cerrada porque se llegaba muy cerquita de lo inicio, entre los puntos de cierre A y B, y es tan pequeña como de orden enésimo, y existe una integral positivamente invariante, aquí el término integral positivamente invariante tiene que ver con el cálculo de áreas cuando se está cerrando la curva, ¿no? Se está calculando el área y él esperaba que las áreas no cambiaran. En realidad las áreas no cambian en un sistema de este tipo, ¿no? Como el modelo, es un sistema hamiltoniano, pero bueno, existe una integral positivamente, la distancia desde un punto a su iterado B son muy pequeñas de orden enésimo. Entonces, como eran de orden enésimo, despreciaba que del orden enésimo y las buscaba cerradas. Y aquí es donde está el error. Entonces, en la versión de su memoria corregida, tiene una versión 2. Pero el teorema crece. Crece porque en realidad son varios casos. No es que la trayectoria se cierre, sino que dice, sean tales una curva invariante, supongamos que los arcos de son muy pequeños, es decir, tienden a cero junto con mu, cuando mu se está haciendo muy pequeña, y supongamos que la curvatura invariante y la posición de los puntos A y B dependen de mu, de acuerdo con alguna regla, y entonces aquí dice, aquí abajo está, no lo subrayé, pero entonces el arco se interseca, entonces no se cierra, se interseca, es decir, llegaba al mismo punto pero también se intersecaba. Y decía, tengo una infinidad de esos puntos. Es como si se cerrara, pero no siguiera la misma trayectoria. De pronto otra vez se fuera por otro lado. Entonces, ¿en qué estaba pensando Poincaré? Estaba pensando primero, esta es la figura 1 que corresponde a su primera memoria, donde hace estas distancias entre A y B, y A1 y B1 las hace infinitamente pequeñas y las desprecia y dice, por lo tanto puedo considerar que esta trayectoria es cerrada. Y aquí está este es el mapa de retorno que propone ahí en el teorema. Empieza en algún lado, regresa, y regresa. Si tenemos una trayectoria cerrada, regresa al mismo punto. Si es biestable, pues tenemos 2, ¿no? Tenemos 2 puntos, van a haber 2 puntos aquí. Pero de lo que se da cuenta es que esas órbitas, estas distancias que él consideraba en un principio, que se cerraban, no, se intersecaban. Y eso que se intersecaban hacía que las trayectorias siguieran yendo de un lado a otro sin que encontrar un orden específico, algo estable específico. En realidad es lo que estaba en presencia de algo inestable. Ajá. Pero lo interesante aquí es, cuando publica la primera memoria, no se dio cuenta de eso, se dio cuenta hasta después. Pero ¿qué estaba buscando Poincaré? Estaba buscando algo circular, algo cerrado, algo que se cerraba. Y pues estas son soluciones homoclínicas, hoy son populares, las soluciones homoclínicas se dan en muchos sistemas, en el sistema de péndulo también se dan soluciones homoclínicas. Pero entonces, ¿por qué traigo a colación esta palabra de homoclínica? Porque si buscan a Poincaré y cómo se llama ahora su versión de caos, se llama caos homoclínico. Eso quiere decir que va a haber un chorro de intersecciones y lo que va a pasar es que nunca va a haber no va a haber poquitos puntos, va a haber muchos puntos que llenen densamente esta hojita de papel. Entonces nunca se van a cerrar las trayectorias, siempre van a estar dando saltos entre uno y otro. ¿Sí? Entonces esa fue la primera cosa que vimos, y esto lo estoy poniendo en una constantificación de nivel 2 porque de lo que estamos hablando es de la elección de los órdenes de variación cuando considera distancias infinitamente pequeñas. La primera selección, que era totalmente lineal, no le funcionó. Entonces tuvo que considerar cosas no lineales como las intersecciones. Ajá. Entonces ahí estaba eligiendo un orden de constantificación, de cierta forma. Entonces esto es una constantificación de nivel 2. Entonces tuvo un error en una constantificación de nivel 2. En realidad, si profundizamos esto, pues sí estaba buscando como series convergentes y al final no convergían, pero estaba en eso. Otra cosa, y aquí empiezan como a intersecarse los niveles de constantificación, porque entonces tenemos una constantificación de nivel 1
en la búsqueda de soluciones periódicas. Él seguía con que debían existir soluciones periódicas en el problema para demostrar que el sistema solar o el problema de los tres cuerpos era un problema estable totalmente. Pero entonces encontramos que en su búsqueda de las periodicidades lo que hace es otra constantificación. Dice, como no puedo lidiar con este problema, hay algo que está pasando que es raro, que es inesperado para mí. Lo que tengo que hacer es hacer una simplificación de mi fenómeno. Simplifico. Y entonces, si tú vas a ver en la sección de Poincaré, no puse aquí la referencia, pero en su mecánica celeste, en la memoria de Poincaré, en la sección 11, sobre la existencia de soluciones periódicas, así se titula, lo que está haciendo Poincaré es simplificar su problema a una ecuación de segundo orden de este tipo. Esta ecuación de segundo orden particularmente está asociada a péndulos. ¿A qué? Péndulos. Lo que modela, en realidad esta ecuación la retoma de Duffinger. Duffinger tenía muchos años atrás trabajando péndulos y lo que hace es retomar esta ecuación y decir, voy a estudiar este problema grande que no entiendo en algo que sí entiendo. Y entonces propone estudiar la fenomenología del problema en una ecuación diferencial de segundo orden que modela particularmente péndulos. Péndulos, no cualquier tipo de péndulos. Un péndulo puede ser este péndulo, ¿no? Dependiendo de la condición inicial va a tener su movimiento. Está buscando péndulos con forzamiento, es decir, que tengan interactuando otras fuerzas que los modifiquen, como esto, ¿no? Está modificando al primero y lo modifica con la fuerza del segundo. Ahí está modificando esto. Entonces, cuando está trabajando con esta ecuación que ahora se conoce como es la ecuación de Duffinger, y esta R es una función periódica, entonces trabajamos con un péndulo de este estilo, que tiene que ver mucho con pero el péndulo de este estilo, y si se fijan, vamos a hacer como una similitud con el problema que estaba viendo Poincaré, era, pues tenemos dos magnetos por acá y una barra que se mueve así, pero que es rígida, bueno, un poco flexible, no sé si me logró. Entonces lo que hace es poner estos dos magnetos y empezar con condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo la interacción del campo magnético de este interactúa con la barra y el campo magnético de este interactúa con la barra? ¿No? Eso es lo que estaba viendo Poincaré. Entonces aquí son las interacciones gravitatorias de los dos cuerpos, de los dos centros fijos, y el tercer cuerpo pues está dado por la barra. En eso estaba pensando Poincaré. Pero estaba pensando en el fenómeno, que era un fenómeno celeste, simplificado a un fenómeno más tratable que podía después trasladar a, ¿no? Entonces, en eso estaba, y este tipo de fenómenos también se pueden tratar con péndulos dobles. El péndulo doble es un poco distinta a la dinámica y las ecuaciones son distintas, pero en realidad estamos pensando en que son fenómenos que tienen dinámicas caóticas, ambas. En ese momento Poincaré no lo sabía. En realidad este péndulo, así como está, le falta todavía para ser un poco caótico, pero él estaba trabajando con eso. Y entonces esta es otra santificación que él hace. Dice, no puedo trabajar con esto, lo simplifico todavía más, ¿no? Y pues así es como se trabaja con Poincaré. Y entonces, esto como le estamos llamando reproducción de comportamientos de las variables relevantes. Toma las variables relevantes y los reproduce en máquina. Bueno, en realidad no está reportado que Poincaré haya utilizado algo físico, sino solamente el modelo matemático, pero Duffinger sí aterrizó el problema en algo físico. Entonces, ¿qué prácticas acompañan a los objetos matemáticos trabajados por Poincaré? Pues estamos aquí resumiendo. Entonces, ¿cómo se expresa la búsqueda del carácter estable del cambio en Poincaré? Como la búsqueda de trayectorias cerradas o estables. Esta búsqueda está permeada por ese determinismo, de buscar siempre lo estable, lo que conozco, lo que sé.
Y los niveles de cuantificación están en nivel 1, tenemos el cambio de la naturaleza del problema, de la naturaleza del sistema o del problema, y el uso de modelos de péndulos, comportamientos y doble. Bueno, como modelos matemáticos, ¿no? Y en el nivel de cuantificación 2, desprecia las distancias infinitesimales primero, y después considera órdenes de variación todavía más pequeños. Primero no los considera y después los debe considerar. Los debe considerar para poder dar cuenta del movimiento que realmente está viendo, que al final concluye que es un movimiento inestable, ¿no? Entonces, ¿qué postulamos en ese sentido? Que a nivel de acción tenemos un cambio de la naturaleza del sistema y una interacción con un objeto matemático que es algo que puede tratar, ¿no? Y se encuentran en el nivel 1 de desconcertificación. Y en el nivel 2 estamos a nivel de actividad con el uso y la búsqueda de estas variaciones de orden pequeño que le permiten después dar una solución adecuada del problema. Bueno, aproximarse al problema y por lo menos decir que el sistema era inestable y que no podía tratarlo, ¿no? ¿Y después qué? Pues como práctica socialmente compartida tenemos la búsqueda de trayectorias cerradas o estables, y todo esto normado como tenemos como propuesta que entonces la búsqueda del carácter estable del cambio, que está dentro de una racionalidad determinista, está normando todas estas búsquedas. Entonces es posible que esta búsqueda del carácter estable del cambio sea una práctica de referencia que está atravesando todo lo, pues, lleva un camino histórico bastante largo, sigue, está permeando todavía lo que hacemos hoy, y habrá que postular algo sobre eso, ¿no? Y bueno, lo mismo hicimos, algo así similar se hizo para Lorenz y May. ¿Y por qué? Porque Lorenz y May, permeados por las ideas de Poincaré, empezaron a postular nuevas herramientas para entender estos fenómenos que en su momento no se entendían y que son utilizadas en los libros de divulgación científica y en los libros que son especializados, ¿no? Se estudian ambos constructos de Lorenz y May, pero hemos permeados por la recurrencia de las soluciones en el tiempo de Poincaré como objetos matemáticos. Entonces, ¿qué postulamos? Que pues existen prácticas que están acompañando estos objetos matemáticos a la recurrencia de Poincaré, a la sensibilidad de condiciones iniciales que la propuso Edward Lorenz, el efecto mariposa fue propuesto por Edward Lorenz, y a la graficación del espacio de parámetros que fue propuesto por Robert May. Clasificaba comportamientos, es lo que decimos acá. Entonces, Lorenz, la práctica que acompaña a la recurrencia de las soluciones de Poincaré es la búsqueda de lo circular, mientras que la sensibilidad a condiciones iniciales es la comparación de soluciones en el tiempo, y la graficación del espacio de parámetros de Robert May está acompañado por la clasificación de comportamientos. O sea, cada uno pues lleva su análisis, ¿no? En ese sentido. Pero hoy vimos nada más. Y bueno, ¿qué hipótesis tenemos de esto, de que hemos conformado de esta primera parte de la problematización? La hipótesis que hemos construido es: asumimos que la búsqueda del carácter estable del cambio ante fenómenos de inestabilidad dinámica configura una práctica socialmente compartida de naturaleza predictiva que exige formas de pensamiento diversas. Por un lado, el pensamiento predictivo, que sigue una tradición newtoniana, y por otro, fruto del enfrentamiento a eventos inesperados. Entonces, esa es la hipótesis que logramos conformar de la primera parte de la problematización. Y pues todavía estamos por comprobarla, porque viene la segunda parte de la problematización, que es en realidad, si tenemos una epistemología de prácticas construida, vamos al desarrollo intencional de, ¿no? Y bueno, nada más, ¿qué aspectos retomamos para el diseño experimental? Actualmente me encuentro en fase de recolección de datos, apenas he hecho los primeros pilotos, pero les digo más o menos qué es lo que se hizo para configurar.
el instrumento que estamos poniendo a prueba? Pues es la modificación de la naturaleza del problema sobre un sistema dinámico objeto matemático, comportamiento intrínseco al sistema estudiado. Entonces, al modificar la naturaleza del problema, lo que buscamos es que surja un evento inesperado y que dé emergencia a formas argumentativas sobre la predicción del cambio, cómo cambian las cosas, ¿no? Y aquí la vinculación, que es un proceso de modelación, si retomamos a Arrieta y a Díaz, con los dipolos modélicos, podríamos estar yendo en un proceso de modelación, que es una vinculación sistema gráfica que nos podría dar información sobre las emergencias, sobre las formas argumentativas, y vamos a la selección adecuada de las condiciones iniciales. La selección de diferentes condiciones iniciales, eso tiene que ver con que el experimento se tiene que hacer reiteradamente para poder construir hipótesis, para poder construir argumentaciones, ¿no? ¿Y qué nos preocupa acá? Pues el uso de estas pequeñas variaciones. Entonces, esto lo configuramos y configuramos con toda la problematización esta máquina, que es una máquina caótica, que tiene la facultad de producir eventos inesperados si cambiamos las longitudes de las barras. Entonces, lo primero es trabajar con algo que es totalmente determinista y empezar a modificar el tamaño de la barra gradualmente, de 3 centímetros, esta está de 3 en 3, de 3, 6, 9, 12, 15, 18. Entonces tenemos diferentes tamaños de barras que van a ir modificando. Entonces, estas barras en realidad lo que buscamos es que sean el cambio de la naturaleza del problema. Entonces estamos buscando eso, y lo que queremos hacer con eso es que, como de forma intencional, que traten de clasificar, que clasifiquen y que busquen la comparación para poder dar explicación a los diferentes fenómenos de los que están hablando. Digo, la comparación hasta el momento sí ha emergido, yo creo que emerge rápido, la comparación es rápida, la clasificación no es tan rápida, pero estamos todavía piloteando el instrumento que tenemos. Pero esta es la configuración que tenemos ahorita. Todavía para llegar a la parte de graficación del sistema, primero va a ser de forma perceptiva y pues posteriormente va a ser una vinculación directa de gráficas en tiempo real. Ya se está trabajando en eso. Y esa es la primera configuración de los aspectos del diseño. Y como colofón, solamente como colofón, porque eso, o sea, ¿cómo permea todo esto? ¿Cómo permea todo esto en lo que nosotros llamamos principio estrella? Que fue algo que dije en el resumen. Todo lo que estamos, como grupo de investigación, estamos trabajando en un problema en particular, que es la caracterización del principio estrella. Entonces, a partir de lo que hemos discutido y de las diferentes investigaciones que se conforman de Rodolfo, de Angélica, de Mario, Cristian, no sé si se me olvida, hemos tratado de configurar qué es el principio estrella, ¿no? Y esta es una de las versiones, mis versiones, en discusión con todos, y creo que tiene elementos de lo que todos hemos empezado a configurar. Dice, el principio estrella comienza a ser caracterizado como una forma de pensar en lo que cambia, dando uso a las pequeñas variaciones. P estrella articula lo que se conoce con lo nuevo y tiene como base un razonamiento que activa la creación y el cambio de hipótesis para elaborar conjeturas cada vez más cercanas a la predicción. Estas formas de creación de hipótesis las estamos relacionando con la forma de razonamiento aductivo propuesta por Peirce. Preguntas, no, no es cierto. Y bueno, esa es una... estamos retomando un poco a Peirce, porque Peirce es el que propone esta forma de creación de hipótesis, razonamiento bajo hipótesis, sobre diferentes situaciones, ¿no? De hecho, él habla del razonamiento deductivo, inductivo y el abductivo. Y el abductivo tiene tintes de estos dos, ¿no? Está como ahí permeando. Pero entonces estas son como son postulaciones que están todavía en discusión en el grupo.
pero creo que va hacia allá. Entonces, este tipo de fenómenos y las articulaciones de los diferentes trabajos que tenemos como grupo de investigación dará al final una caracterización o caracterizaciones muy cercanas ubicadas en los problemas de investigación individuales, ¿no? Entonces, es eso. Ay, me traje este péndulo del doctor. En algún momento se lo di. Pero en realidad este es el péndulo que estaba trabajando, que estaba pensando con Karen. No sé si lo han visto. Este está muy cañón porque es un péndulo predictivo, según esto. Bueno, no, es azaroso. Porque ahí te tiene que, dice, le preguntas algo y te puede decir sí, no, definitivamente no, puede ser, dependiendo de dónde. Entonces tiene imanes por acá abajo, entonces, ¿mande? Tiene imanes por acá abajo y si tú lo empiezas a jugar, pues entonces las fuerzas magnéticas de cada uno lo van jalando. En realidad eso era lo que estaba pensando. Este es un péndulo tridimensional, ese es un péndulo bidimensional del que estamos hablando, ese todavía tiene una complejidad mayor. Y pues ya, la etapa 2 sigue y está en proceso y seguimos trabajando. Ese es el punto. Y muchas gracias. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, como que no nos podemos quedar sin respuesta. O sea, tenemos que predecir de alguna manera. No puede haber no hay respuesta. Digamos, como que ese es un principio muy básico de la ciencia. Entonces, digamos, todo lo que dijiste es, bueno, pues si no se puede de esta manera, se tiene que poder de otra. Y eso me hizo recordar que cuando estamos trabajando con series, las series en primera instancia se trata de discriminar entre quienes convergen y quienes divergen, pero después a las que divergen se les trata de encontrar la forma de divergencia, o sea, ante el caos encontrar un cierto orden en el caos. Entonces hay un trabajo de Cesaro en donde lo que se usó es, si la serie diverge, saca el promedio y ve si diverge. Si converge, entonces es Cesaro 1 convergente. Si diverge, de nuevo saca el promedio con el otro. Y entonces va a ser divergente según cierto orden. Entonces le está poniendo un cierto orden al caos. O sea, están midiendo el tamaño de la divergencia. Entonces, más que la constantificación, o sea, en efecto, la primera idea es buscar lo estable en el cambio. Pero si no es estable, lo que se le quiere poner con el ejemplo que tú pusiste y con este que te cuento de Cesaro es darle un orden al caos. Entonces, más que buscarle un segundo orden de constantificación, o en todo caso, son dos caminos diferentes de trabajar en caos. Bueno, esa es una de las cosas que te quería decir para que lo pensemos, porque eso me llamó mucho la atención. De lo que me acordé cuando estaba hablando ahorita otra vez, primero de una frase de von Neumann, en algún momento lo que él dijo es, todo lo conocido, los fenómenos que conocemos y los podamos predecir, los vamos a predecir, y los que no, los vamos a controlar. Entonces aquí creo que lo que está planteando sí son dos formas de entrarle
porque aquí nunca hablé de control. Pero la otra forma es tratar de controlar. Aquí a lo que está tendiendo no es al control particularmente, sino a entender ese azar que está intrínseco en el fenómeno, y no a controlarlo, sino a entenderlo. ¿Cómo le damos cuenta de ese azar? Y por otro lado está la otra rama que interesa a los que trabajan con eso, es si encuentro caos, puedo controlarlo. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero voy a poder controlarlo. Sí, esto que te cuento es, ¿qué tanto? Es divergente, sí, pero ¿hasta dónde es divergente? Sí, claro. Ahí no se está controlando nada. Sí, no. Ahí se está proponiendo el promedio. O sea, diverge, sí. ¿El promedio diverge? Sí. ¿El promedio con 3 elementos diverge? ¿Hasta dónde? Hasta n. Hasta un número numerable. Digamos, están como tratando de determinar el orden del caos o el orden de la divergencia. El orden de la divergencia. Eso se ve, pues, los fractales, ¿no? Los fractales tienen un tinte de eso. Hay mucho desorden, pero sin embargo se ven estructuras ahí, como el fractal de Mandelbrot, ¿no? Que trata de ver, lo pintan de acuerdo a los números de iteraciones que dan para diverger, ¿no? Entonces hay clasificación de dinámicas en las series convergentes y divergentes en un fractal. Algo así, digo, estoy pensando en voz alta. Sí, entonces lo que te digo es que puede haber, al menos ahorita yo identifico, por lo que tú contaste, los caminos. Vamos a pensar. Sí, sí. Es interesante. Lo cual no quiere decir que no haya otro. Sí, claro. Gracias, doctora. Me dejó tarea también. Yo también me quedé con tarea. En algún momento de la presentación empecé a pensar en cómo todo lo que nos presentabas se iba a ver reflejado en el diseño. Y creo que la última parte donde haces una síntesis de la etapa, creo que pusiste el resultado de la etapa 1, ¿Aquí? no la anterior, esa. Por ejemplo, yo podría pensar en que un estudiante, cuando esté resolviendo la situación que tiene sobre el péndulo, sí busque soluciones en el tiempo, pueda pensar en que la posición en la que ponga la barra tiene que ver con el movimiento y la otra también. Entonces ya me fuiste respondiendo conforme avanzaste en la presentación. Algo que me quedé pensando también sobre el diseño tiene que ver con cómo el mecanismo que elegiste es muy bueno para dejar ver que es importante hacer una distinción entre cambio y variación. ¿Por qué? Porque cuando nada más tomas una barra y me pides describir el movimiento, te puedo decir que hace esto. Igualito te puedo responder si me preguntas con 2 barras, pues hace esto. Sin embargo, en el segundo caso, se complica más la tarea de dar la posición en algún punto, porque ahí yo tendría que pensar en cómo es ese cambio del que está haciendo la barra, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Y ahorita que escuchaba el diálogo que tenían, no sé si no se habló de control en la presentación, o sea, esta segunda dirección, porque yo pensaría que cuando se manipulan las masas, ahí hay cierto tipo de control sobre el fenómeno. ¿Por qué? Porque estás en cierto sentido no voy a decir discriminando, sino afectando a que el que tenga la masa, la gravedad de que tenga la masa infinitamente pequeña,
no es significativo para nosotros dos, es como si no estuviera. Por ahí pensaría que sí hablabas de controlar lo que esté pasando en el fenómeno. Y ya, bueno, preguntas no tengo, pero esas son las reflexiones que me hiciste y me produciste. Gracias. Gracias, pues sí, habrá que ver qué entendemos por control. ¿Qué entendemos por control, no? Y hacer la discusión, porque una de las cosas, por eso lo dice la distinción, porque cuando pensé en control, yo estaba pensando en una gráfica totalmente con comportamientos erráticos, y después en un intervalo la agarro y en otro intervalo la agarro y hago que se comporte como yo quiero. Y estoy controlándola durante este intervalo. Lo suelto y ya se comporta como tiene, ¿no? Estaba pensando como en ese control, como el que hacen los ingenieros, ¿no? Si la barra está acá, ¿cómo hago que se mantenga aquí? Hay que controlarlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿qué haces? Digo, también ahí entran pequeñas variaciones de algún orden, ¿no? Sí. Gracias. Hola, Kiki. Gracias. Bueno, primero, felicitaciones. Bastante denso, diría yo, toda esta parte histórica, y por eso no te voy a preguntar mucho de eso. Sino realmente, mira, cuando empezaste, dijiste palabras textuales, nombraste la palabra uso. Y cuando nombraste la palabra uso, continuaste diciendo que estudiabas el uso del conocimiento matemático. Así lo dijiste, no textual. Me quedó una gran duda a qué uso te refieres. Y por otro lado, en todo lo que tú explicabas, pues trataba de entender de eso que habías dicho, y no veo qué objeto matemático, si me estás hablando del uso del objeto matemático. Es como eso en realidad que no te entendí. Ahí vas a poner, siempre que decimos es una buena pregunta es porque no la podemos resolver. Entonces es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí lo que pones en juego son dos cosas importantes. Una es el uso y la otra es el objeto matemático. Y habrá que discutir qué entendemos por uso, desde lo funcional, desde lo utilitario, desde alguna otra perspectiva, ¿no? Y lo funcional, si te pones a buscar, hay diferentes acepciones de lo funcional y del utilitario por otro, ¿no? Entonces, habría que definir o no definir, sino discutir qué entenderíamos por uso, y es algo que, por lo menos en nuestro grupo, estamos trabajando en eso, sobre el uso. Una de las cosas que yo digo sobre el uso es que el uso tiene que ver con este tipo de formas que nos permiten engancharnos con algo. O sea, ¿cómo voy a utilizar? O sea, es un uso que transciende las formas solamente de utilizar mi teléfono celular, ¿no? Sino es un uso que yo lo estoy utilizando porque esto me produce algo a mí que me permite engancharme con la situación y poder decir y elaborar hipótesis sobre ella. No sé cómo llamarle, si funcional, utilitario, no sé, pero va por ahí. Y nada más antes. Bueno, sí, no sé, si es sobre el uso, sí. Sí, solo una cosita. Pues porque me ocasiona ruido escucharte uso del objeto matemático, y pues lo hablo de pronto desde el enfoque personal. Y mi pregunta ¿es el uso del objeto matemático o el uso del conocimiento matemático? Lo digo por lo que dijiste al inicio, me ocasionó muchísimo ruido, es por eso. ¿Es el objeto o el conocimiento? Gracias. Sí, bueno, está bueno otra vez. ¿Por qué? Porque no, es una discusión. O sea, de pronto, alguna vez estaba hablando con Daniela, me dice, pues bueno, ¿y qué vamos a entender por objeto matemático? ¿Qué es el objeto matemático que trabaja la socioepistemología? O sea, cuando te preguntan qué es el objeto matemático, y de pronto sabes cómo refiere Cantoral al objeto matemático, lo refiere en varios artículos, pero el objeto matemático es en realidad una construcción lógica que te permite, axiomática, que te permite
pues construir matemáticas, ¿no? O sea, y estamos hablando de la formalización hilberiana. O sea, estamos viendo que el objeto matemático que está hablando, por lo menos desde la perspectiva de Cantoral, cuando él empieza a decir, es que estamos hablando de las formas lógicas de construir matemáticas, entonces el objeto matemático es, ¿no?, una construcción axiomática. Entonces está hablando del objeto matemático en las raíces de lo que es la matemática. ¿A qué entendemos por matemática misma, por la matemática como tal? Si la tomamos así textual como lo dice Cantoral, no recuerdo en qué texto lo leía hace poco, en el de la revista Endomatemática. En el que está en la revista Endomatemática tiene un párrafo sobre el objeto matemático, ¿no? Es un párrafo muy rápido, pero muy profundo, porque en realidad lo que está diciendo es cómo entendemos desde la socioepistemología el objeto matemático. ¿Qué objeto matemático vas a utilizar? El objeto lógico formal que tiene raíces en las formas que Hilbert propuso en algún momento, ¿no? Ese es el objeto matemático. Entonces, en un teorema es un objeto matemático, ¿no? Ahora, el conocimiento matemático más grande que eso. Si vamos a esa situación, entonces reflexiono, voy a reflexionar, ¿no? Porque si nos vamos a la concepción de, ¿cómo se dice? El saber es conocimiento en uso. No. El saber es conocimiento en uso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo por conocimiento? ¿No? Y ahí conocimiento, y si quieres seguimos charlando después, pero conocimiento en realidad, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, como lo entiendo desde la teoría, es, y eso, el conocimiento primero es información que tienes, y el saber se transforma en las prácticas. O sea, es decir, si tú pones a andar este dinamismo en el modelo de anidación de prácticas, lo que estás echando a andar son conocimientos, y esos conocimientos, así en ese dinamismo, es el saber que te va a provocar nuevos conocimientos, ¿no? Entonces el conocimiento matemático en realidad es esto que está estático, que está parado, que tiene que ver con los objetos. Entonces hay una relación ahí, no te la sé decir ahorita, y a lo mejor sí habría que discutir qué es lo que estaba diciendo ahí, pero si hacemos esas relaciones, pues el conocimiento matemático, que si lo tomamos como que es una información dada, tal vez sintética, ¿no? Tal vez es un teorema. ¿Cómo uso ese teorema, ¿no?, para poder dar? O sea, son mis reflexiones sobre lo que he estado pensando sobre la teoría. Entonces, pero no sé, contesté algo. Gracias, Diana. Bueno, yo tengo una pregunta, ahorita te voy a hacer, pero quiero continuar con la reflexión de los usos. Yo entendí, como planteamiento inicial, estabas hablando del uso de la variación. Entonces, pues yo no sé si la variación es un conocimiento y es un objeto. No sé. Entonces, claro, pues entonces cabe un montón la pregunta de usos de qué. Y la otra es, bueno, en el 2012 Gabriela Buendía hizo un artículo que me parece bien bueno para esta discusión interna en el grupo sobre los usos, porque ella habla de los usos de la gráfica y reconoce usos de la gráfica en la escuela. Evidentemente que utiliza estas características del utilitario, porque esos usos sirven solo para la escuela. Entonces no es que no haya usos, sí los hay, son bien limitados, generan significados limitados y dan respuestas solo a las tareas escolares, ¿no? Entonces no es que, como la idea de la construcción teórica del uso, pues va a significar n cosas según para qué lo quiero. Yo creo que no, o sea, porque si no, no sería un constructo teórico. Yo creo que nos debe servir para poder analizar usos en cualquier parte
porque tenemos un principio de racionalidad contextualizada y de relativismo epistemológico, que si yo quiero ir a ver los usos en la obra matemática que sea, voy a ver usos y voy a decir, claro, pero esos usos se dan por la racionalidad de ese espacio matemático, ¿no? Entonces, no es cierto que tengamos que usar un constructo para ver a la matemática pura y otro para ver a la matemática escolar y otro para ver a la matemática en una etnia, por ejemplo. Entonces sí, hay que cuidar mucho las formas en las que estamos utilizando nuestros constructos teóricos, porque sí tenemos que cambiar cada vez que nos movemos. No estamos usando la racionalidad contextualizada ni el relativismo epistemológico y no está funcionando como constructo teórico. Ahora, que conforme tenemos evidencia, podemos ir fortaleciendo, robusteciendo, modificando esas caracterizaciones, sí, estoy de acuerdo, porque nuestra teoría se basa en mucha evidencia empírica. Y porque además es una teoría de las ciencias sociales y humanidades que naturalmente tienen que ir evolucionando conforme los fenómenos evolucionan y las interacciones humanas nos muestran su complejidad. Entonces, a mí me parece que sí. Y a propósito de que estamos utilizando en diferentes programas, esa es una de los constructos que utilizamos todos los programas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien válida hacer una discusión respecto de cómo lo estamos caracterizando para ponerlo en funcionamiento. Bueno, ese era el comentario a la discusión anterior. Y un poco mi pregunta, que es medio tramposa porque, pues, por supuesto, yo leí toda tu memoria predoctoral. Bueno, en tu diapositiva, ¿de qué prácticas acompañan a los objetos matemáticos trabajados por Poincaré? Hay otra diapositiva. La que pasaste ahorita, anterior. ¿Cuál? La de las 4 columnas. 24. Sí. La pasaste ahorita. Esa es, yo creo que una belleza de tabla, porque ahí estás articulando de forma muy bonita las estructuras teóricas con las que ya contamos hoy en la teoría y una historización. Bueno, voy a decir por qué se nos hacen tantas críticas al grupo, y no solo críticas verbales y escondidas, sino en evaluación de artículos. Y es que nuestro método para llegar a eso es completamente oscuro. O sea, caracterizamos que es una acción, que es una actividad, que es una práctica socialmente compartida. Yo la verdad es que siempre que te escucho exponer, lo voy a decir así y espero que no salga después con tus chismes. Claro, me enamoro de tu discurso. O sea, tienes una facilidad para explicar cosas complejas que enganchas. Bueno, me puse hasta a leer a Asimov una vez que recomendaste uno de sus libros. Me puse a leerlo porque de verdad es que uno te entiende. Pero si uno se pregunta cómo analizó eso que nos contó para llegar a eso, no podemos contestar. O sea, no tenemos como una respuesta clara de cuál fue tu método de análisis de esa obra para llegar a eso. Y pues lo voy a confesar, pues sí es una preocupación, porque en efecto, cuando nos están evaluando fuera de, digamos, comunidades que no comparten nuestro discurso, pero que son comunidades que nos tienen que evaluar porque pues, queremos publicar en revistas, esa es una pregunta muy recurrente. O sea, estamos completamente de acuerdo en digamos, como esta narración del problema, voy a usar tu caso, el problema de Poincaré, cómo lo resuelve, qué encuentra. ¿Cuál es la diferencia de eso a lo que me diría un historiador? ¿Y cómo fue que tú llegaste a eso? ¿Cómo es que analizaste? Entonces, no es una tarea solo para ti, es una tarea para todos, pero sí lo quise poner como ejemplo porque a mí me parece que el cuadro como tal es bellísimo, o sea, da una explicación con base en prácticas, pero la pregunta es cómo llegaste a eso, porque no es cierto que solo agarraste las caracterizaciones de cada constructo y en automático lo viste cuando te fuiste a asomar a Poincaré y concluiste. Bueno, entonces creo que tenemos que empezar a estructurar más, a hacer explícita esa forma en la que nos acercamos a los problemas históricos y podemos llegar a concluir esto. Bueno, porque eso nos lo van a pedir, clarificarlo, sobre todo en, digamos, como en estos espacios de comunicación científica, que es
la publicación. Entonces, pues, es más que pregunta, bueno, la pregunta fue ¿cómo? ¿No? Pero es una pregunta detonadora a una reflexión y a una tarea que es para todos nosotros, no solo para ti. Porque así como la teoría se construyó con los trabajos de todos, pues también da respuesta a estas inquietudes que nos están haciendo en lo individual, hay que contestarlas como grupo. Gracias. Gracias, Gisela. Sí, pues creo que es una pregunta también que traigo arrastrando desde el predoctoral. Y he tratado de mejorarla, pero todavía no encuentro cómo, ¿no? No encuentro todavía ese método descriptivo que me permite, porque creo que, no sé, reflexiono de, pues si yo lo vi y aquí te lo dije y aquí está, y vi que estaba esto, entonces ¿qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Que diga todas mis fuentes, que no sé qué más falta. No sé, he tratado de reestructurar también, a partir del predoctoral, he tratado de reestructurar todo el discurso que dije en el predoctoral y para que se vea un poquito más claro cómo lo hice, pero no sé. Sí, se hizo un análisis, pero no sé. O sea, yo creo que el kit del asunto de lo que comenta Gisela es hacer ver cuál es el análisis. O sea, no es describir la obra del autor, sino dar argumentación de a partir de que el autor dice y hace tal cosa, podemos deducir tal otra. Y lo deducimos a partir de nuestros principios de racionalidad contextualizada y etcétera, que nos lo permite hacer. O sea, lo que tenemos que mostrar es cuál es ese análisis. Así como lo has mostrado hoy muy bien, que por cierto, yo revisé tu anteproyecto y te acuerdas que te dije, no queda nada claro el principio estrella. Y bueno, te lo dije a ti y a todos los que en ese momento, porque leí todos los anteproyectos, creo que eran 3, del principio estrella, y a los 3 les dije, tienen que aclarar eso, porque no queda nada claro. Bueno, pues ahora te puedo decir que ya queda claro. Y pues ya hay que graduarse. Pero antes de graduarse, hay que escribir artículos. Y en los artículos hay que escribir con toda claridad cuál es el análisis que nosotros hacemos para derivar. O sea, una tabla es la forma gráfica en la que yo pongo mi estudio, el resultado de mi análisis. Pero tengo que explicar antes cómo estoy haciendo mi análisis. Y pues, yo diría que aquí nos falta poner práctica de referencia de quién de la comunidad que está estudiando la variación y el cambio. Porque eso no está claro. O sea, no es la práctica de referencia de Poincaré. No. Eso está mal usado. Sí, no. Una práctica de referencia de una comunidad. Pues yo diría eso, y pues felicidades, de veras está muy bonito el trabajo, y pues sí nos ponemos la tarea. Fíjate que después me quedé pensando que puede ser un asunto de enfoque, el controlar, que el ver qué tanto es la naturaleza de la divergencia. Y voy a investigar si Césaro es intuicionista, porque los otros que tú viste claramente son formalistas. Y puede ser que ahí sea la diferencia del estudio en la escuela de pensamiento entre intuicionistas, formalistas y logicistas, que todavía persiste. Okay. Sí. Bueno,
Agradecemos nuevamente a nuestro ponente el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que han dado nuestros colegas. A continuación, se hace entrega de certificados como agradecimiento por su participación. Foto. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento al maestro en Ciencias Jesús Enrique Hernández Zabaleta por su conferencia La variación del inesperado, cómo lo afrontamos, impartida en el seminario los jueves, en el año 2018. Gracias. Para finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos les recordamos que se celebrarán próximamente. Segundo encuentro de jóvenes investigadores de RELME, Medellín, Colombia, el 1 de julio del 2018. Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, Medellín, Colombia, del 2 al 6 de julio del 2018. Séptimo Congreso de Matemática Educativa en Honduras, del 12 al 14 de julio del 2018. 13º Congreso Argentino de Educación Matemática CAREN, Buenos Aires, Argentina, del 11 al 13 de octubre. Les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor dirigirse a la información de la cuenta de correo. De parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, todo el apoyo brindado. Los esperamos el próximo jueves 7 de junio en la siguiente sesión del Seminario de los Jueves. Muchas gracias por su atención.